Buenas noches, ¿qué tal? Avísenme por favor si se escucha bien. Perdón por la intensidad de la luz. ¿Qué tal? Bueno, como es domingo, me doy el lujo de estar con pijama porque la verdad estoy agotada. Termino esta entrevista y me voy a dormir. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el hermano Axel desde México. Es un héroe pro vida, se ha lucido realmente en la causa por el bien. Ahí está. Ahora lo vamos a presentar. Se viene, se viene. Buenas noches. Hola, Hola. ¿Qué ¿qué tal? tal? Bienvenido. Muchas gracias por permitirme estar en este tu espacio. Bueno, ahí estaba contando que con el aval del hermano Axel me hice una siesta. Entonces ya estaba con pijama y le dije, hermano, termino de grabar y voy a seguir durmiendo si no le molesta. Es muy discreta, así que ustedes están en verano, Claro. ¿no? Sí, bueno, aquí yo actualmente estoy en Nicaragua. Soy mexicano, pero estoy viviendo en Nicaragua y aquí estamos, se supone que en invierno y sí se siente un poco el fresco, pero no es tan abrumador. Ah, bueno, bueno, qué lindo estar en Nicaragua, o sea, lindo, ¿no? En el sentido del servicio estar en Nicaragua, pero, o sea, realmente yo digo, si la iglesia fuese como es en Nicaragua en el mundo, wow, porque realmente qué frente que ha sido frente al gobierno tiránico y a esta ideología que priva, ¿no? A Así la es. libertad en todas sus formas, así que qué providencial que esté en ese tiempo ahí, qué alegría. Sí, Y sin duda disculpe mi ignorancia que no sabía. No, sin problema. La verdad es que estar en Nicaragua es toda una experiencia. La iglesia nicaragüense, como bien lo mencionas, es hermosa. Tiene una fe muy enorme y pues cada día yo me impresiono más de las personas con las que convivo. Sí, y en su carácter universal, ¿no? El término iglesia, porque es no solo digamos, los consagrados, sino el hecho que es un refugio para tantas personas, o sea, cómo se han ido ahí a refugiarse en todo el sentido de la palabra, incluso a prueba de balas. Entonces, Mm. realmente, wow, y qué lindo estar en este, lindo, ¿no? Lindo por el servicio, estar en este momento, no tan lindo por la violencia y la persecución. Así es, sin duda. Sí, sobre todo en los últimos días se ha visto la fe muy perseguida. Han habido pues algunas iglesias que han sido robadas, se han cometido algunos sacrilegios, se han robado el Santísimo, pero Se ha quemado, al ¿no? fin También. se han quemado una capilla de la catedral, pero la gente, a pesar de eso, pues yo la veo que se está levantando por su fe y pues es impresionante ver cómo la gente está despertando también. Sí, qué bueno, que así sea y que su presencia aporte muchísimo. Así que gracias nuevamente. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis y agradezco la oportunidad que esté aquí y enfoquémonos un poquito en el tema de hoy. Usted, le trato de usted con mucho cariño y respeto. No es por Gracias. falta de confianza, sino porque realmente es una forma que no quiero que se pierda. Muchas veces por confianza creemos que pierde el respeto y al contrario, yo creo que se debe fortalecer aún más. Así que Gracias. un placer y un honor realmente. Y ojalá a través de esta plataforma su voz llegue a más personas porque realmente ha sido muy fortalecedora. Quiero que primero cuéntenos quién es el hermano Axel. Claro que sí. Bueno, el hermano Axel es un joven de 20 años, mexicano, nacido en Toluca, pero actualmente residente aquí en Nicaragua. Él pertenece a una comunidad llamada Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador. Se prepara para ser sacerdote. Actualmente es estudiante de filosofía. Es un activista pro vida a través de los medios digitales, pero también a través de diversas organizaciones como 40 días por la vida. Él ha desempeñado una labor muy importante
en las campañas de México y sobre todo en una campaña que es Iztapalapa, que hace aproximadamente 2 años vio el triunfo de cerrar un centro de abortos. Yo pues, como soy religioso, me dedico a la oración. Entonces yo rezaba mientras estaba en la Ciudad de México, afuera de estos centros de aborto que hay en esta entidad, que recordemos que la Ciudad de México es el único lugar donde se practican abortos en México. Y Legalmente. bueno, yo legalmente correcto. Entonces yo desde hace 3 años aproximadamente he colaborado con la campaña ahí en Iztapalapa y me fui expandiendo a todas las demás campañas que hay en la Ciudad de México. Y ese es el hermano Axel, un joven misionero que desea ser sacerdote algún día. Gracias por ese resumen, gracias por su labor y también por poner en evidencia su efectividad. Ahora cuénteme, sé que fue víctima de injurias y de fuertes campañas en su contra. Cuénteme de su experiencia personal, pero también como, no sé si usted acata el estoicismo o de qué forma usted lo enfrentó, y también para que por favor motive a tantos jóvenes como usted a dar esta batalla, cómo resistirla, porque mucho se habla de revolución, ¿no? Que vendría a ser Sí. la contraparte, el que quiere destruir y cambiar, y lo que vendría a ser la contraparte, que es la resistencia, que es precisamente preservar lo bueno y no permitir que se destruya. Sí, no sé si le gustan esos paralelos. A mí sí. Así Sí. que bienvenido a contarnos, iluminarnos y sobre todo animarnos. Claro, bueno, pues desde que el hermano Axel empieza su carrera provida, lo voy a llamar como una carrera provida, en el año 2017 y 2018, empieza a ser conocido por diferentes grupos porque se empiezan a viralizar sus fotografías. Pues en realidad eran fotografías donde yo estoy parado de rodillas, o más bien, perdón, de rodillas frente a los centros de aborto con mi rosario en mano, y también se viralizaron algunos videos. Las imágenes rodearon el mundo. De verdad, el hermano Axel fue conocido en muchas partes del mundo, en todos los continentes sabían de la existencia del hermano Axel, porque de verdad a ellos les impresiona ver a un joven con sotana de apenas unos 19, 18 años parado enfrente de estos centros de muerte. Y les sorprendía tanto que me tomaban muchas fotos y videos, pero demasiado, demasiado. Y me veían rezando y me veían y les enamoraba la forma en la que yo me manifestaba con paz y amor a favor de la vida delante de estas clínicas de abortos. Bueno, hubo una ocasión que hubo una marcha pro vida en la Ciudad de México, y en esa marcha hubo un grupo de supuestos pro vidas que vandalizaron un monumento que mandaron a colocar las feministas allí en la Ciudad de México. Ellas le llaman la antimonumenta. Entonces ellas, a través de su antimonumenta, reclaman por la vida de las mujeres que han sido asesinadas por varones, ¿no? Entonces ese monumento feminista fue vandalizado por un supuesto grupo pro vida. Finalmente otro grupo pro vida limpió las pintas que estos habían realizado, pero el problema fue que se creyó, o más bien estos grupos creyeron que yo había sido el que lo había vandalizado. ¿Y cómo fue esto posible? Bueno, porque cuando yo estaba en la marcha, yo llegué al monumento y le tomé una fotografía y la subí en Twitter. Entonces, cuando yo me di cuenta después de la marcha, eso fue durante la marcha, yo la publico en el Twitter, y después de un rato que yo regreso a la casa, pues me doy cuenta que legisladoras de México estaban denunciando que nosotros habíamos vandalizado eso y pusieron la foto que yo había publicado. Entonces, esa fue la primera vez que el hermano Axel empezó a recibir cientos de mensajes por parte de los grupos verdes, los grupos feministas, pero eran cientos. Eso fue a través de Twitter. De ahí se fueron a mi Facebook. O sea, todo fue a través de Twitter, pero de Twitter se fueron al Facebook y después llegaron al Instagram, llegaron a todas las redes sociales que pudieron encontrar mías, ¿no? Entonces yo tenía mi cuenta de Facebook personal, y la reportan, y Facebook me pide que yo
que yo sea sincero, que Facebook creía que mi cuenta no era de una persona real, sino de una persona ficticia. Entonces me pide un documento de identificación y yo lo mando una foto de mi pasaporte. Facebook me regresa el perfil, pero me dice que tengo que cambiar el nombre y crear una nueva página con el nombre que yo quiera, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Facebook me pone esa serie de condiciones y yo lo hago. Y así es como nace la página del hermano Axel en Facebook, que es la que ha sido más atacada. Hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas a través de ella, insultos, memes de todo tipo, ¿no? Bueno, entonces, ese día yo creo la página Hermano Axel, que está en Facebook. Y empezaron a llover y a llover y a llover comentarios feministas, pero eran comentarios muy, muy, muy agresivos. Dos amenazas de muerte he recibido en esa cuenta. Una de ellas, recuerdo que me dijo que pertenecía a la RADFEM. Yo, como estaba comenzando a investigar acerca de los movimientos feministas, pues yo no sabía qué era o quiénes eran la RADFEM. Y hasta el día de hoy tengo cierto conocimiento de este grupo radical, pero esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí, una amenaza de muerte por parte de una integrante de la RADFEM. Y recuerdo que el mensaje era tan lleno de odio que decía: cuando te encontremos las chicas de la RADFEM, te vamos a matar y te vamos a... No recuerdo, eran insultos muy grandes, obviamente no los puedo decir aquí, pero sí recuerdo que era un mensaje lleno de odio. Y yo, pues, desconcertado por todo lo que estaba pasando, y me di cuenta que era parte de este camino. Bueno, ese fue el primer ataque que yo recibo digitalmente, vaya, ¿no? Nunca creí que esto iba a pasar a más. Lo que sí pasó es que las chicas, las feministas, ya me identificaban gracias a los medios digitales. Entonces yo iba por la calle, nunca he recibido un insulto por ser el hermano Axel en la calle, pero sí he conocido o sí he estado con personas que me identifican, personas de movimientos abortistas que me identifican. En una ocasión yo iba en el metro de la Ciudad de México en dirección a la Basílica de Guadalupe, y se acercan dos jóvenes y me dicen: oye, tú eres el hermano Axel, nosotros somos jóvenes pro vida y queremos tomarnos una foto contigo porque te apreciamos mucho, te admiramos mucho. Y pues yo dije, bueno, pues no pierdo nada, una foto con unos chicos. Incluso les dije, pues manténganse pendientes porque se acercan nuevos eventos pro vida, vamos a organizar una marcha, etcétera, y yo invitándolos a los chicos. En cuanto llego igual a casa, me doy cuenta que ya habían publicado un meme y me habían puesto el pañuelo verde y pusieron: el hermano Axel se ha convencido de que el aborto será ley. Entonces, las feministas y todos los demás grupos pro LGBT, porque también han llegado demasiado, ya me identificaban en la calle, pero nunca me insultaron, nunca me hacían nada. Yo me daba cuenta ya en la noche cuando yo llegaba a la casa, ¿no? Yo sabía que, ya me daba cuenta más bien, que estos grupos ya me estaban atacando nuevamente. Pero nunca me golpearon mientras yo estuve ahí en México. Bueno, así he estado durante todo este tiempo, cada que hay una amenaza. Y fíjate que me he dado cuenta que más les molesta cuando yo publico una foto mía rezando delante de la clínica. Si yo en este momento pongo una foto rezando delante de cualquier clínica, te aseguro que al rato va a tener 10,000 me divierte o 15,000 me divierte, o miles de comentarios en contra. No sé qué les causa verme a mí rezando delante de una clínica. No sé si les hiere, les causa alguna sensación, algún sentimiento especial, pero les molesta tanto que lo llenan de odio, como si fuera, no sé qué será. Entonces, bueno, la primer foto que se hizo viral mía fue una donde estoy rezando delante de un centro de abortos que está cerca de la Basílica de Guadalupe. Y esta hasta el día de hoy tiene casi 50,000 me divierte, 50,000 me divierte. Y yo he entrado, la reviso porque hay veces que me siguen llegando notificaciones de que alguien ha comentado y así, pues me doy cuenta que en su mayoría son jóvenes, son adolescentes las que están detrás de todo eso, de 15, 16, 17 años. Realmente no he visto personas más maduras, vaya, por así decirlo. Entonces, todo esto ha sido desde el 2019, principios del 19 y todo lo que va del año 2020. La última ola de ataques que recibí ha sido la semana pasada, justamente.
Pero ahora no solo fue de manera digital. Convocaron las chicas a una manifestación en la Ciudad de México también por el caso de una chica que fue asesinada en el año 2016 y, y hasta el día de hoy no les dan una respuesta de su caso. La mamá está peleando, exigiendo justicia y una colectiva feminista pues le quiso ayudar y le está ayudando demasiado a la mamá para que su voz pueda ser escuchada, ¿no? Entonces, siguen las protestas por esta joven que fue asesinada y la mamá pues se ha sumado a esta colectiva feminista. Bueno, entonces convocan a una manifestación en la Ciudad de México que después se iba a convertir en una marcha rumbo al Zócalo capitalino, al lado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y en esa marcha mandaron a hacer imágenes, imprimieron muchas fotos de supuestos violadores, agresores, acosadores. eh, Hicieron una lista enorme de hombres que de alguna manera han herido o han causado alguna especie de daño a las mujeres. Y pues obviamente el hermano Axel, como es el gran acosador, se hizo presente en estos papeles, ¿no? Entonces mi foto fue pegada en el Antimonumenta, mi foto fue pegada en el metro de la Ciudad de México y en las calles de la Ciudad de México que están cerca del centro del Zócalo capitalino, ¿no? Después de esto, yo no quise hacer ruido, yo dije, bueno, que pues ya me publicaron, ya me postearon en toda la ciudad, yo no quiero hacer nada, dejarlas así, porque lo que ellas buscan es una respuesta agresiva de mi parte, quieren que yo responda mal para después ponerme a mí en evidencia con las demás personas. Y yo no quise hacerlo, dije, bueno, lo voy a dejar así, no voy a hacer ningún comentario. Pero en la tarde, eso ocurrió en la mañana, en la tarde yo me di cuenta que grupos católicos, grupos pro vida, ya habían compartido la información, ya habían puesto, el hermano Axel está en las calles de la ciudad y lo están acusando de ser un acosador, porque esa es la insignia que ponen encima de mi foto, acosador. Y con la característica que supuestamente yo subo capturas de pantalla de chicas y colectivas, y que las mismas colectivas, varias, ya me han denunciado, supuestamente, ¿no? Y ese ha sido mi gran error, pero realmente esto no ha sido así. Yo he hecho 2 o 3 publicaciones de capturas de pantalla y aquí viene lo interesante, que en esas capturas de pantalla yo estoy evidenciando que ellas son promotoras del aborto clandestino. Entonces yo a través de estas redes sociales sí publiqué capturas de pantalla, Perdón, perdón, te Sí, detengo un momento. Hago hincapié en esto último que estás diciendo, porque muchas veces, bueno, hago dos paréntesis. Una cosa que te agradezco profundamente, porque no dices las feministas radicales, dices las feministas. Porque muchas veces mucha gente, ahí están en los comentarios diciendo, no son feministas, son hembristas. Este discurso facilita la normalización de este movimiento que destruye nuestras ciudades, porque aún las que no son radicales están pidiendo masacrar a los niños por nacer. Así que nosotros, suavizando su discurso, nos volvemos facilitadores. Te agradezco de todo corazón que lo digas las cosas por su nombre, que no pretendas decir que no, solo son un grupito, son una minoría. Y para quien no sepa, hablaste de los RADFEM, o sea, perdón por interrumpirte, es un poco porque sí. mucho de lo que dices, tal vez no todos están familiarizados con los términos. Las RADFEM son las feministas radicales, RADFEM. Entonces, bueno, esas son quizás sí las que son más violentas hacia adultos, pero todo el colectivo, salvo una chiquitita minoría de feministas que son pro vida, porque existen y son perseguidas por las feministas. Entonces, te agradezco en ese sentido. Y una cosa muy importante que acabas de señalar, comúnmente dicen las feministas que los pro vida promovemos el aborto ilegal y clandestino, simplemente porque queremos que el aborto sea ilegal, pero porque queremos que no se normalice y queremos, me uno a los mexicanos,
vivimos en países con sistemas judiciales tan cuestionables. En México, por ejemplo, el 98%, un poquito más, de los crímenes quedan impunes. Entonces, un sistema judicial que ya es ineficiente, si se invierte el código penal de tal forma que condena a pena de muerte al inocente, ¿qué nos espera a los demás? Entonces, solamente hago hincapié en esto último que dijiste, que son promotoras del aborto clandestino. De hecho, cuando la Suprema Corte en México no admite la legalización del aborto en Veracruz, que se intentó hacer, eh, al día siguiente, muchísimas organizaciones feministas y también feministas individualmente sacaron mucha información para hacer abortos clandestinos. Entonces, realmente hay que exponer este, esta ideología porque justamente permite estas severas contradicciones, ¿no? Se dan el lujo de decir que nosotros promovemos el aborto clandestino, pero ellas abiertamente lo anuncian, lo promueven y esa es una falsedad. Así que te agradezco y prosigue. Claro, eso fue realmente lo que yo hice. Y sí, gracias por reconocer ese punto. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Discúlpenme porque yo he entrado en debate también sobre eso porque me han dicho, no, es que yo no prefiero llamarles proelección, no, son pro muerte y punto. Esa es la palabra, ¿no? Quieren romantizarlo y yo lo he denunciado también en muchos tweets, quieren romantizar el aborto, pero siempre va a haber sangre de por medio. Entonces, las cosas por su nombre, eso sí. Y bueno, efectivamente yo hice lo que tenía que hacer. A mí como defensor de la vida, como defensor de la mujer, porque me considero defensor de la mujer, no voy a permitir que se expongan a mujeres en peligro por realizarse un aborto clandestino, ¿no? El doctor Montaño, que también ha sido perseguido por estas mujeres, nos contaba su testimonio de que recibe a una mujer que se realiza un aborto clandestino que ella lo vio en videos de estas feministas. Fíjate cómo es la situación, las mismas que exigían que no abortos clandestinos, que aborto legal, seguro y gratuito. Ellas mismas hacen videos, ya hasta hicieron una aplicación para enseñarte a abortar en cualquier etapa de tu embarazo. Bueno, una mujer ve los videos de ellas, se realiza un aborto y llega a la clínica del doctor Montaño con el aborto inconcluso. El doctor lo que hizo fue salvarle la vida, porque él nos cuenta que no había concluido el procedimiento como tal, y de lo contrario pudo haber muerto la mujer por una hemorragia, y el doctor nos empieza a contar la serie de complicaciones que pudieron haber ocurrido, ¿no? El doctor después de esto también fue perseguido, que él expuso a la mujer también, cuando lo único que hizo fue salvarle la vida. Entonces, casos como el de esta mujer, yo no quiero que ocurran en México ni en ningún lugar del mundo. Y es lo que yo reclamo. Entonces, lo que yo hice fue tomar una captura de pantalla donde expongo que estas mujeres están promoviendo que se ponga en riesgo a más mujeres. Entonces, ¿dónde está lo feminista, no? Las defensoras de las mujeres, ¿dónde quedan aquí? Si las estás exponiendo. Eso fue mi gran error. Entonces me Oh, oh. tacharon de acosador por eso. Bueno, como mujer, yo te apoyo 100% y yo me atrevo a decir que el feminismo es anti-mujer, como tú mismo, bueno, ya te tutié, como usted mismo sugiere, es anti-mujer en todo el sentido de la palabra, porque el feminismo parte de la falsa premisa que la mujer necesita ser empoderada y que para ello la mujer necesita de una manada. Es decir, Sí, el feminismo parte de la falsa premisa que la mujer no es autosuficiente, pero sobre todo que la mujer no tiene poder. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la base que la maternidad es una imposición social. claro. Y como ellas equiparan, y eso para quien no sepa, este término viene del propio Karl Marx, padre del socialismo, y por supuesto de su coideario Federico Engels, coautor del Manifiesto Comunista. Ambos, en distintos tratados, y sobre todo Engels, proponen que la mujer es el proletario y el hombre es el burgués.
Llevan la lucha de clases a la guerra entre sexos y para que la mujer logre igualdad, debe sacrificar su reproductividad para lograr mayor productividad. Entonces, esta ideología netamente materialista requiere el sacrificio de la maternidad, pero sobre todo lo que necesita el feminismo es renegar de la maternidad, absolutamente. Porque claro, no conviene a su discurso victimista aceptar que la mujer tiene el mayor poder de todos, que es el de dar la vida, y sobre todo el de educar. Nuestra lengua es materna precisamente porque la madre nos lo transmite. Primero desde el vientre es la primera voz que escuchamos y luego durante la lactancia la primera voz que nos canta. Entonces, todo ese rol tan importante que tiene la mujer, el feminismo necesita menospreciarlo porque no le conviene, no le conviene. Y más en la cultura mexicana, que la comida, por ejemplo, es un elemento tan importante, el rol de la mujer unificador de la familia, ¿no? De la sociedad, o sea, ese rol tan importante que tenemos. Entonces, esta ideología, y me encanta que la llames por su nombre y no solo este grupo, no, porque hasta la menos radical propone algo tan bárbaro como matar a una criatura inocente. Y esta falsa premisa que alega que la mujer debe ser empoderada porque no tiene poder, vuelve tan débil a la mujer que una criatura así le puede arruinar la vida. Y eso que quede bien, bien clarito. Y perdón que aproveche este espacio para aclararlo, pero lo considero importante y que quede bien claro, porque tristemente, como usted manifiesta, la mayoría de las personas que se burlan de sus intervenciones son jóvenes, porque esto está de moda. Esto no se basa en argumentos, no se basa en evidencia, y de hecho, invito a adoptar esta parte en el discurso o bien usar este ejemplo bien gráfico. Muchas veces nos dicen retrógrados, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es más retrógrado que estar ante una ecografía y ver un corazón que late y decir, eso no es un ser humano? No hay nada más retrógrado que renegar el avance de la ciencia. No hay nada más retrógrado y fanático, porque es otra cosa, nos dicen fanáticos, ¿no? Solo alguien totalmente fanatizado podría ver un corazón latiendo en una ecografía y decir, no es una persona. Entonces, realmente en ese sentido, y me encanta su dulzura, la paz que transmite, esa alegría, porque hay en los comentarios dicen es que son envidiosos de su paz. Y le encanta, y de hecho yo quisiera ser cada día menos enojada y no ser así, como suelen ser esos, pero justamente es que hay que respirar y observar. Son gente muy frustrada, gente muy violenta y gente muy débil. Realmente hay que tener muy poco amor propio y muy poca valoración por la vida misma para creer que una criatura te puede arruinar la vida y que tú eres tan débil que la vida de esa criatura debe ser destruida para no hacerte mal. Entonces, o sea, esta ideología realmente perversa, y me gusta que la llame por su nombre nuevamente, porque el feminismo no tiene nada que ver con la mujer, es todo lo contrario. E invito a quienes nos escuchan y a usted en su vida diaria, ya lo tiene clara, ver el ejemplo de nuestras madres y abuelas, por favor. O sea, yo de cada lado tengo 9 tíos. Son realmente mujeres que no tuvieron ni siquiera penicilina y sacaron adelante familias enteras. Y la mujer posmoderna, porque no es moderna, es posmoderna, se desmorona por una criatura. Entonces realmente veamos si eso es progreso, ¿no? Entonces dejo como un poquito esa reflexión. Continúe, por favor. Sí, claro. Después de todo esto que usted ha dicho y que me parece también muy importante, yo considero que, y gracias por el comentario de que soy una persona de paz, realmente muchos me lo dicen porque, repito nuevamente, ellos creen o ellas creen
que yo voy a responder de una manera agresiva y la verdad es que no entiendo por qué. Yo tengo material demasiado para exponer y publicarles y poner todos los comentarios que ellas me han hecho, las falsas acusaciones, las difamaciones y las mentiras con las cuales a mí me han llegado durante todo este tiempo. Yo lo puedo hacer, pero no lo hago, porque es lo que ellas están buscando, que yo les dé ese espacio para ellas sentirse importantes. Y la verdad es que yo no encuentro por qué exponerla. Sí voy a seguir, y eso sí quiero dejarlo claro, voy a seguir manifestándome contra el aborto clandestino, sea promovido por ellas o sea promovido por cualquier persona. Eso sí, y voy a exponer ahí que se sigue practicando y quienes lo están promoviendo. Eso sí lo voy a hacer, porque considero que es parte de mi trabajo el exponer este tipo de problema, pero lo que nunca voy a hacer es darles a ellas el gusto que necesitan o que están esperando de mí. No voy a responder nunca agresivamente, al contrario, yo después de todo esto les pedí perdón por si alguna de mis publicaciones les ha llegado a ofender. Muchos me dicen, hermano, no tienes que pedir perdón porque no hiciste nada malo, estás haciendo algo bueno. Pero bueno, hasta a veces un emoji, a veces una carita, a veces una palabra puede sonar hasta, para ellas ya es acoso. Entonces yo, de la manera más paternal posible, me Es- acerqué a ellas y les dije que pues me disculpen por si algo les llegó a ofender de mi parte. Y con ellas lo he hecho con muchísimas personas, porque no son las únicas que me escriben. Como te comento, hay personas de la comunidad LGBT que también me escriben todos los días agrediéndome, insultándome. Y pues también les he pedido perdón. Días atrás tuve un debate sobre el matrimonio igualitario con dos ponentes de la comunidad LGBT de México y pues las cosas salieron de control. Uno de ellos empezó incluso también a insultarme, a llamarme, como tú decías, retrógrada, fanático, religioso. Y bueno, yo les he dicho también, pues si quiero puedo quitarme la sotana para hablar de estos temas. Por mí no hay ningún problema. Pero bueno, Perdón, es parte de mi identidad. claro, perdón, una acotación. Adelante. Nuevamente, el término retrógrada. En la antigua Grecia, la homosexualidad era muy común y de hecho incluso la efebofilia, para quien no sepa, que es el sexo con adolescentes. De hecho, había hasta un ritual de iniciación y en el ejército era muy común, aunque algunos historiadores discrepan en ese tema. Pero lo digo precisamente por el término retrógrado. Entonces, eso es una confesión de realmente desconocer la historia de la humanidad. Pero incluso en la antigua Grecia, donde la homosexualidad era tan común, no existía el matrimonio homosexual. Así es. ¿Por qué? Claro, porque matrimonio, como su nombre lo indica, viene de matriz, de Así madre. es. El matrimonio es una unión para garantizar la protección de los hijos. Ujú. No, de hecho, el amor romántico contra el cual lucha tanto el feminismo es algo muy contemporáneo. El amor durante siglos, o mejor dicho, el matrimonio durante siglos, era más una cuestión de alianzas, suena un poco duro, pero incluso de conveniencias, eh, más digamos, en la aristocracia, o sea, uno se casaba con alguien de tal reino o de tal lugar para garantizar la protección, para evitar guerras incluso. Claro. Entonces, muy interesante también eh, admitir la ignorancia en materia histórica, es no conocer la historia de la humanidad. Entonces, el tema de retrógrado muestra este gran desconocimiento y eso no les impedía ejercer su sexualidad. O sea, si era su Ujú. preferencia, pasaba, pero tenían su matrimonio o no, que era otra cosa, era esa protección para los hijos, era ese vínculo para forjar una familia. No era el Así hecho de es. estar juntos. Y yo también debatí con un abogado LGBT y, y yo le dije, a mí me parece que lo mejor es la unión civil, porque es un contrato entre partes, es igualdad ante la ley, así como usted con su socio hace un convenio, usted con su socio amatorio adhiere a un servicio de salud,
le deja su herencia, que son trámites, o sea, no todos están de acuerdo con eso, yo sí creo que está bien porque es igualdad ante la ley, pero el gran problema es llamarlo matrimonio a algo que no es. Y más Claro, cuando se apela a lo retrógrado, porque esto es algo de estar atrás, ¿no? Y ya digo, en la antigua Grecia, que todavía ni siquiera había llegado al cristianismo, que no era una cuestión de moral cristiana, o sea, y de hecho eran paganos, eran politeístas claro. y tenían esta sexualidad laxa, por así decirlo. Em, y bueno, no voy a ahondar, pero ya les iba a dar ejemplos de cuán profunda era la práctica en la antigua Grecia, pero ni siquiera ellos hicieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, precisamente porque el matrimonio tiene un fin, ¿no? Claro, Entonces, obviamente, para quien tiene fe y es un sacramento y demás, pero siempre es con ese fin, porque la vida tiene un valor tan fuerte y tan valioso, valga la redundancia, que, que lo ideal es que suceda precisamente bajo esa protección y bajo esa contención y esa seguridad de tener mamá y papá. Entonces, y eso es un capricho hasta cierto punto. Y para quien no sepa, aprovecho la oportunidad. Hay una organización de homosexuales en Europa por la familia, que ellos dicen, y los precursores son los diseñadores Dolce y Gabbana de Italia, que son dos hombres homosexuales que de hecho fueron pareja, y ellos dicen, nuestra decisión como adultos es nuestra. Los niños merecen una familia. Entonces, otra cosa es esta tergiversación del derecho de decir yo tengo derecho a un hijo. ¿Cómo es que alguien tiene derecho a un hijo? La adopción es el derecho del niño a una familia, correcto. no mío o tuyo a una familia, a un hijo. Entonces, todas estas ideologías traen consigo una tergiversación del derecho. Anteriormente dijimos del sistema judicial. Esto también sería más a la jurisprudencia, pero en sí al sistema de leyes. Y algo antes que se nos olvide, estaba en pantalla el tema de la salud pública. Sí, Estamos en plena pandemia, haciendo hasta lo imposible por preservar la vida y quieren normalizar que matemos gente. O sea, es realmente insólito. Pero en ese sentido, invito a la reflexión y sobre todo a la fortificación del discurso, porque muchas veces yo he visto unos pro vida que realmente a mí me da vergüenza. Y hay que decirlo. Hay que ser como el hermano Axel, ejemplos dignos en la lucha pro vida, porque esa es otra cosa. No soy solo yo, y yo lo digo siempre, si yo uso mi pañuelo celeste, yo tengo que ser el más solidario, el más amable, el más generoso, porque no soy solo yo. Yo cuando me pongo el pañuelo pro vida, incluso cuando no estoy puesta, porque ya la gente sabe cómo pensamos, pero sobre todo si estoy portando un emblema, yo soy un embajador de mis ideas. Entonces, ser pro vida no es solo ser antiaborto, es estar a favor de la vida en dignidad. Solo les importa que nazca. No, yo quiero que la gente viva mejor. Y yo doy las gracias porque usted tal vez no sepa, le cuento. Espero se alegre, no se asuste, porque como yo crecí en Estados Unidos y tristemente fui a escuela pública, y eso sí, yo lo digo con conocimiento de causa, la legalización del aborto lleva a la normalización y la naturalización al punto que yo era tan pro aborto de niña, tenía 10 años y con mis amiguitas decíamos, no solo que abortaríamos, sino que íbamos a abortar. O sea, no condicional, no tal vez, lo íbamos a hacer. 10 años. Una niña a los 10 años tiene que estar jugando en la resbaladera, no pensar, y eso es algo peligroso porque eso no nos damos cuenta y todos estos programas de educación sexual y tal están sexualizando a los niños. Los niños no tienen por qué pensar en esas cosas. Es realmente una perversión y a mí de solo pensarlo me da como, ¡ugh! Pero yo pude salir de eso. Así que también me gusta dar mi testimonio precisamente porque pese a haber sido educada o adoctrinada
en un sistema donde es tan normal que las niñas creemos no solo que podemos, sino que debemos abortar, porque las mujeres lucharon para que lo hagamos. Y además hablan de las mujeres como una totalidad, no considerando todas las mujeres que lucharon contra eso y siguen luchando con fuerza y oración como usted. Entonces, yo comento esto precisamente para considerarlo y realmente, si yo pude, todos pueden. Obviamente requiere una humildad muy grande decir me equivoqué, porque quedarse en la arrogancia de decir yo tengo razón, aunque la evidencia te muestre que estás equivocado, aunque escuches un corazón latir en una ecografía, eso ya estás en una ideologización muy, muy profunda. Así que le agradezco y espero ser como usted en ese sentido, porque la paz que transmite, la felicidad que transmite es única. Y yo le admiro un montón por eso. Gracias. Sí, es algo que pues también he ido manejando porque al principio cuando yo recibía los mensajes yo sí me molestaba mucho y yo recuerdo que a veces sí en los comentarios era el respondón y el que quería debatir o armar un pleito y pues no, yo me di cuenta que no ganaba nada con eso, que gano más haciendo cosas buenas y haciendo ese tipo de cosas, ofendiendo o haciendo un comentario malo puede traer muchos problemas, ¿no? Como esto ahora de que me acusan falsamente, ahora sí sin pruebas ni sustento, porque aparte de todo eso me dieron difusión en sus páginas y hubo quienes preguntaban, bueno, ¿y dónde está la evidencia? Muéstrame las pruebas de que el hermano se equivocó y que es así como tú lo haces. Y pues no hay. Luego ya se fueron, como vieron que no había pruebas, se fueron más allá y dijeron, ah, es que el hermano reza afuera de las clínicas y acosa a las chicas que van a entrar. Y yo fui claro y dije, a ver, calmados, calmados. Yo dentro de 40 días lo que hago es rezar. Si una chica va a entrar a una clínica, me acerco a ella, le pregunto si quiere dialogar conmigo y si accede, pues hablamos. Y si no, pues adelante, ok, perfecto, no te voy a seguir insistiendo. Eso es lo que yo hago y realmente es bonito porque hay mujeres que sí te dejan hablar con ellas por lo menos 5 minutos. Yo he hablado con mujeres que van a entrar y les he dicho, bueno, pues si ya lo pensaste bien, nosotros te podemos ayudar. Y es una experiencia muy, muy bonita el poder dialogar con una mujer y decirle que no está sola, porque es lo que necesita escuchar, que no está sola, porque ella se cree sola. Entonces, como vieron que eso de que yo era un acosador y que subía y que exponía a las chicas y las ponía en riesgo era falso, pues se metieron con mi trabajo afuera de las clínicas. Y pues también les demostré que yo no obligo a nadie porque ellos dicen que yo obligo a las chicas a que no aborten, que las obligo a parir. Esa es la frase que a mí me ponen mucho. Es que tú las estás obligando a parir y eso es acoso. Y pues no quiero dejar en claro que tampoco es así como ellos lo dicen. Yo pido hablar con Perdón, la chica perdón si una ella lo permite. acotación. Perdón una acotación haciendo hincapié en el tema de retrógrado y todo eso. Lo Sí, que le dicen a usted no es algo que solamente le dicen a usted. Esto de obligar a parir, ¿no? Es un proceso fisiológico, anatómico, biológico. O sea, esto de ideologizar el discurso y renegar de la ciencia, solo para hacer hincapié nuevamente en términos como fanáticos y retrógrados, eso de ¿quién te obliga a parir? O sea, en lugar de decir, no, lo que no queremos es que mates a un ser humano. Yo no te obligué a parir, nadie te puede obligar a parir, porque nadie te obligó a tener un útero. O sea, es llamar obligatoriedad algo que no tiene sentido. La concepción comienza y es un ciclo natural de la vida. Entonces, eso así es. de agregar propiedades obligatorias solo es muestra de la ideologización y de esta tergiversación del discurso y de crear estos neologismos, estas contradicciones, estas incoherencias. Entonces, solo hago hincapié en el hecho que no es algo que le dicen netamente a usted, sino que es parte de su discurso, porque otra cosa muy importante, no es que hay discursos nuevos,
simplemente repiten consignas. Entonces, en ese Así es. sentido, debemos ser más astutos porque tenemos la razón. Bueno, y en ese sentido, ya que estoy hablando con un hermano en la fe, eh, como bien dicen a los protestantes de forma amorosa, hermanos separados, recién estuve en el programa del rapero Redimidos, que es un héroe de la causa y que está ayudando a convocar la resistencia. Él tiene una gran canción, recomiendo, para dar fuerza y ánimo, porque es única, porque levanta el ánimo, pero de forma divertida. Entonces, se llama ¿Quién contra mí? O sea, sí, Dios es conmigo y el coro es ¿Quién contra mí? Y lo digo porque hay un verso en la canción que dice, no es porque seamos mejores, es porque servimos al mejor de todos. Entonces, en Así ese es. sentido, la humildad que nos da es muy importante. Porque como dije, en mi caso personal, para yo admitir un error tan fuerte en el que estaba tan convencida, requiere de una gran humildad decir, sabes que yo me equivoqué. Y para que estas chicas se den cuenta de este error, necesitan humildad también. Sí. Entonces, es importante nosotros ser mejores portadores de estas ideas, tener presente ese verso que a mí me encanta y de hecho ayudar, inspirarnos también en estos grandes artistas, apoyarlos también y justamente eso es importante. Tanto dice nuestro querido Agustín Laje que dato mata relato, pero a mí me decir dato mata relato en el papel, pero en Ujú. realidad esas tienen toda la evidencia en contra y son las que están matando. Así Entonces, es. realmente hay que tener la evidencia como respaldo, el dato, porque el dato supera el relato, pero el dato no convence. Así es. Entonces, esa humildad que usted tiene, esa paz que usted tiene, esa alegría que usted tiene, yo creo que va muy de la mano con esto que comenté, tener presente eso, porque ser pro vida no es solo pro aborto, es valorar la vida en su totalidad, porque ese embrión y ese feto es un estado temporal, pero luego va a ser un adolescente, un adulto, un anciano. O sea, esa es otra cosa que permitimos, esa abstracción, que digan que solo nos importan los fetos, no, no es así. Entonces Así invito a es. quienes nos escuchan, bueno, dos cosas. ¿Y tú qué haces para los niños? Y comenzar por no matarlos, ¿no? Es una respuesta breve, pero también invito a quienes nos escuchan a hacer, ojo, hacer y hacer, o sea, digámoslo en español, hacer y hacer pro vida y no solo antiaborto. Entonces, de mi experiencia personal, por ejemplo, yo me considero fielmente mejor persona desde que soy pro vida. ¿Por qué? Porque no me limité a ser antiaborto. Soy voluntaria en un orfanato, soy voluntaria en hospitales de niños. Entonces, justamente no limitar nuestro activismo pro vida a simplemente ser antiaborto. Y sobre todo, y los invito y que se informen a apoyar retiros post aborto, porque eso es lo Sí. más duro. Y con esto, a ver cuánto nos falta. Quiero dejar con un pensamiento de cierre muy importante, porque usted habla mucho de las mujeres feministas. Perdón, antes de ese tema. Entonces, cerrar esa idea y luego ya, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí. Los retiros post-aborto es importantísimo que seamos parte de los retiros post-aborto. Son durísimos, durísimos, y hay muchos hombres presentes, hombres que se quedaron callados y permitieron que maten a sus hijos y cargan con ese dolor porque se les excluyó de la decisión. De esos hombres no se habla lo suficiente y su voz tiene valor. Sobre todo los niños que sobrevivieron a abortos. Sí.
porque como no se habla de un alguien, sino de un algo, esa realidad está muy ausente en el discurso y son niños que nacen vivos. Entonces, ahí me están diciendo que está el retiro de posaborto llamado Viñedo de Raquel, muy Así es. recomendado. Búsquenlo en sus respectivos países, apóyenlo, muchas veces con recursos, porque es un voluntariado que muchas veces tiene un costo, porque son varios días, son comida y hospedaje, entonces tal vez si no se animan, porque emocionalmente es muy fuerte, pero si tienen un amigo psicólogo que quiera apoyar, que es muy importante, incluso con recursos, por eso digo, no limitar a ser antiaborto, ser pro vida. Entonces, en este último punto le quiero preguntar, padre, porque bueno, todavía no es padre, es hermano. Sí. Nos quedan 5 minutos, así que por favor, usted habló mucho de las mujeres, ¿no? Porque, y ese es otro error que asumen que el feminismo es una cosa de mujeres, y aquí mujer presente no tiene nada que ver con el feminismo, y como dije, son antimujeres, mujeres resentidas con la feminidad en toda su esencia, por eso tienen esta lucha con la maternidad. Pero hablemos un poquito de los hombres. Yo tengo una hipótesis, usted me dirá si tengo razón, que no hay nada más peligroso para una mujer que un hombre pro aborto. Porque un hombre que reniega de su naturaleza protectora, y está dispuesto a matar a su propio hijo, ¿qué le haría a una mujer? Y sobre todo el hecho de exponer a la mujer a la barbarie de un aborto, porque muchos retrógrados nos dicen, pero el aborto es una barbarie, no solo por lo sangrienta que es la práctica, sino por lo que representa. Entonces, le hago dos preguntas en uno. ¿Cuál es el rol del varón en ese sentido? ¿Y cómo es lo que a mí me gusta llamar el feminista? Claro, pues yo considero que el hombre que está a favor del aborto, también considero que es una persona peligrosísima, porque bien pusiste el ejemplo y lo aplaudo. Si está a favor de asesinar a un ser pequeñito, ¿qué no le puede hacer a una mujer, no? Yo creo que el hombre que está a favor del aborto también es un criminal, por esas ideas que cree, el pensar que a pesar de la ciencia, a pesar de todas las pruebas, que hay vida dentro del vientre materno, y que él está consciente, porque muchos hombres están conscientes, eso es lo más terrible aún, que muchos hombres están conscientes que sí es un ser humano, y aún así, por el qué dirán mis demás amigos de que voy a ser padre, o que mi novia está embarazada, ellos lo consienten, ellos consienten esta idea que han adoptado también a favor del aborto, y pues se deshacen de sus hijos. Yo he conocido casos y me han escrito hombres a la página que han apoyado el aborto y que han permitido que sus hijos mueran justamente por esa razón, para no ser humillados dentro de su club social, dentro de su club de amigos. Y eso me parece terrible, terrible. Es algo que a veces también hasta me causa dolor, porque digo, ¿cómo es que nuestra sociedad ha cambiado tanto que hombres que saben que es su hijo lo permitan? Es como si mi padre me dijera, pues yo estoy a favor de que asesinen a Axel, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un asesinato que ellos permiten. Y es por eso, justamente por el que dirán. Y no creo que solo los hombres, yo creo que también las mujeres, también hay mujeres que están conscientes de que hay vida y que aún así lo permiten. Por el que dirán mis amigas, el que dirán mis padres, ¿no? El hombre feminista es peligroso, sí, demasiado peligroso. No, de hecho, y aprovecho para contar que a mí una de las últimas experiencias que me acabó de abrir los ojos frente al horror del aborto fue cuando un amigo que sabía que yo era pro aborto en ese momento, estaba de paso en el país donde yo residía y me dijo, Mamela, mi novia quiere abortar. Y le digo, y me dice, ayúdame, tal vez sepas cómo. Y le dije, disculpa, hablaste en singular. Ella quiere, ¿y tú? Y me dijo, no es mi lugar opinar. Y eso a mí, porque yo lo conozco a él, es súper paternal, es súper amoroso. Y por suerte me lo dijo en chat, porque
no sé cómo hubiese reaccionado en persona, o no sé, tal vez, ojalá hubiese estado en persona y le imploraba que no lo haga, porque finalmente lo hizo. Y no he vuelto a hablar con él del tema, eso fue ya hace algunos años, pero eso fue uno de mis últimos, me encanta hacer este ruido, el, el destape. ¿Cómo puede ser que un padre no opine sobre la vida de su hijo? ¿Cómo puede ser que él debe estar buscando cómo matar a su hijo pese a que él no quiere? Así es. Y esto fue en paralelo en el Uruguay, donde tristemente es legal, el único país en Sudamérica. Y para quien no sepa, en el vínculo que hablamos del socialismo, el primer país en el mundo que legaliza el aborto es la Unión Soviética. El primer país en América, Cuba. Nada es casual. Darle el poder al Estado de regir desde cuándo tiene valor la vida es darle poder absoluto. Entonces, mucha gente que cree que esto es otorga libertad, no, le otorga al No. Estado el poder de decidir desde cuándo tiene valor la vida. Entonces, bueno, en Uruguay, donde se legaliza, un padre presenta ante un tribunal un petitorio para que nazca su hijo. Y la juez, ojo ese tema de equiparar a las mujeres en la causa del aborto y en la causa del feminismo, una juez, mujer, le dio la razón al padre. El niño debía nacer. Así que muy importante ese caso, muy importante. Y muy importante ese rol protector del papá. Muy importante. No Así sé si es. usted supo del lamentable caso de Juan Sebastián en Colombia. Ujú. De 7 meses de gestación tenía Juan Sebastián. Entonces, dejo este punto porque ya mismo se nos acaba. Mucha gente distingue despenalizar el aborto de legalizar el aborto. Y esa es la gran diferencia entre la teoría y la práctica. En teoría, Sí. yo también digo, bueno, sí, despenalicemos porque de última yo lo que quiero es que no pase, no, no sé necesariamente si quiero que sean perseguidas las mujeres. Sí, es un debate lógico, pero ¿qué pasa? Cuando se despenaliza, se flexibiliza. Entonces, en Colombia el aborto sigue siendo ilegal, pero pasan casos como el de Juan Sebastián, porque de acuerdo a las causales y a las excepciones, un niño que fue planificado, totalmente saludable, madre también, ella pudo alegar que por motivos emocionales quería que muera, presionada por su madre. Entonces, un niño a los 7 meses de gestación, mediante cesárea, puede nacer vivo y bien. Y y otra cosa, dicen, con la legalización no va a haber, se va a hacer en las primeras 12 semanas. Y uno ve con la despenalización, se hace a los 7 meses. Entonces, realmente, en ese sentido, obviamente, dato mata relato porque nos muestra la evidencia, pero por más datos no convencemos. Entonces, invito a quienes nos escuchan a usar el dato mata relato para fortalecer nuestros argumentos, pero tener bien en claro que es el discurso, sobre todo la empatía, lo que transmite. Entonces, cuando dicen que ustedes no tienen empatía, no, tú no tienes empatía. Tú crees que es derecho matar a un ser humano inocente. Tú crees que hay libertad en desollar a una mujer. Tú ignoras la decisión del padre. Tú quieres forjar una justicia que condena a pena de muerte al inocente. Tú quieres convertir a un médico en carnicero. Entonces, realmente, apelar a esas herramientas. Así que bueno, hermano querido, nos queda un minuto. Le invito a dar palabras finales y si nos quiere animar, mejor. Claro, bueno, pues agradezco muchísimo tu invitación. Para finalizar, decir que también se han acercado a mí a un aproximado de 15 mujeres que han pasado por el proceso del aborto y que quieren tener esa sanación, que su vida ha cambiado después de eso. Decir que para que vean qué tan antimujer soy, supuestamente, pues ayudo a estas mujeres que así lo desean y a las mujeres también que están en embarazo vulnerable. Una mamá colombiana me acaba de confirmar que sí se queda con su bebé y pues dado el apoyo de nuestra parte y yo sé que muchas personas también van a lograr apoyar a estas mujeres. Y bueno, muchas gracias, Mamela. La verdad yo estoy muy agradecido con esta invitación. Me gustó mucho estar aquí y ánimo a todos porque esto de la persecución es apenas el comienzo. Yo creo que van a venir más cosas detrás de todo lo que ya ha venido en estos días. Perfecto. Ánimo, guerreros, ánimo, resistencia.
Un abrazo fuertísimo, hermano Axel, y que esta sea la primera de varias veces. Muchos cariños Claro. y hasta la próxima. Mucha fuerza en Nicaragua, que realmente son un bastión de libertad, y gracias por dejar en alto los valores y defender una institución tan necesaria hoy en día. Muchos cariños. Muchas gracias. De Gracias, nada, gracias a todos. hasta Y salúdame a siempre, Agustín Laje, por favor. con mucho gusto.